Entonces, yo creo que es un tema que da para mucho y entonces aquí yo he puesto unas filminas para poder reflexionar un poco y generar un debate, ¿no? Pues nadie es dueño de la verdad. La experiencia en el sector nos dice bastante. Igual una empresa no es distinta siempre de otras. Igual una región es totalmente distinta a otras y también en la misma región, dependiendo del tiempo en el que se tenga que de repente conducir un proyecto, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, esto lo hace muy, muy apasionante al tema social. Pasemos, por favor. Bueno, una pregunta, ¿dónde estamos? Creo que algo lo has enumerado ya, Alejandro. Pasemos, por favor. Eh, Esto es un poco lo que tenemos en el país. eh, Alta conflictividad. Lo último que ha pasado hace un par de días es que han vuelto a bloquear, por ejemplo, el corredor minero en el sur del país, ¿no? Entonces, hay complejidad, hay caos que viene generando mayor incertidumbre, ¿no? Incremento de riesgo que van condicionando la viabilidad de los proyectos, como mencionaba. Hoy día no es suficiente tener la viabilidad económica, financiera, sino hoy día sustancialmente es importante y es el día a día prácticamente tener la viabilidad social, ¿no? Los procesos ortodoxos de planificación estratégica, ¿no? Que conducen, ¿no? Al final a un plan operativo para poder ejecutarlo, pues ya no se cumple en la realidad, en la práctica. Y mucho, por ejemplo, de lo que es los analistas, ¿no? De este tema, se quedan solamente en la letanía, ¿no? De las cosas, ¿no? No profundizan, ¿no? Lo que necesitamos son sustancialmente, creo, los cuadros gerenciales, ¿no? Para poder ejecutarlos. La conflictividad, ¿no? Digamos, por temas, por sectores, ¿no? Por tipos. Está además, creo que todos las personas que están relacionadas de una u otra manera con los procesos de inversión, temas mineros, petroleros, industria en general, lo tienen claro. Esta cosa hay que verlo con un nuevo enfoque, no un enfoque ortodoxo tradicional. Y ahí he puesto, por ejemplo, algunos textos que de alguna manera hoy día nos indican más o menos algunos elementos que nos pudiera señalar por dónde debemos ir, ¿no? Cuál puede ser el punto, el inicio de estos estudios, ¿no? Por ejemplo, el Cisne Negro, es creo que un texto que recoge bastante sobre el tema de conflictividad en el mundo, ¿no? El fin del poder, igualmente, de Naín, me parece muy interesante, y lo que es el tema de antifrágil, ¿no? La forma tradicional de tratar, por ejemplo, los conflictos, creo que deberíamos superarlos. Hoy día, recogiendo estos textos y otras experiencias, podríamos ver los conflictos como básicos, por ejemplo. Es una forma nueva de ver, ¿no? Que están relacionados con el interés de material, ¿no? Lo que es acceso de los recursos, temas de territorios, etcétera. Y hay otro grupo de conflictos de interés más geopolítico, ¿no? De competencias, ¿no? Eh, Guerras por supremacía, etcétera, que estamos viendo en el contexto internacional, sobre todo, y también en el país. Por ejemplo, nosotros tenemos, creo, el 85% de los límites provinciales no están definidos en el país, igualmente en los límites distritales. No estoy hablando de las regiones, estoy hablando en Lima mismo, ¿no? Varios distritos, eso es muy recurrente, ¿no? Y entonces cuando de pronto se genera un proyecto, en este caso minero, petrolero, pues estos temas salen a relucir y van sumando y van haciendo que un conflicto pueda ir escalando, ¿no? Los conflictos de superestructuras, las cosmovisiones, por ejemplo, de las regiones con relación a la costa, por ejemplo, es diferente y esto hay que analizarlo y hay que estudiarlo. El tema de las percepciones, en realidad. Entonces, bueno, está ahí claro, lo has mencionado de alguna manera, Alejandro, los 2/3 de los proyectos en el país han sido afectados de alguna manera por los conflictos, no lo digo yo, sino McKinsey. Este es un estudio muy famoso, muy conocido,
Y esto no ha variado, o sea, esto tiene algunos años, pero sin duda esto no ha variado, se mantiene, digamos, el valor relativo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y entonces hemos hablado de la complejidad. Yo creo que las cosas, fruto de la globalización, el tema de la tecnología, la inteligencia artificial, tecnología de comunicación, han hecho que entremos en un mundo de complejidad. Y ahí está un mapa sobre el tema de la complejidad. Hoy día creo que Edgar Morin es el que más o menos representa el pensamiento complejo, ¿no? Además de otros autores. Y creo que aquí lo que pudiéramos comprender para el análisis de la complejidad es el pensamiento complejo, que es uno de los elementos de este mapa de la complejidad. Hay cambios sociales en el tiempo, temas de ruptura, lo mencioné hace unos instantes, o sea, la linealidad de las cosas ha terminado. O sea, yo no puedo hoy día hacer un análisis externo, interno, definir una visión, una misión, un objetivo, determinar la estrategia, hacer mis programas, mis planes y salir a ejecutar. Eso ya casi no va, no va. Porque, como lo hemos mencionado, el tema del cisne negro y otros pueden explicar por qué muchos proyectos, muchas cosas, muchos gobiernos no duran los 5 años que siempre debió haber durado, ¿no? O por qué fuerzas superiores, por ejemplo, militarmente, no tienen pues la supremacía que en teoría se pensaba que debiera tener sobre alguna región o algún elemento mucho menos complejo, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces estamos entrando generalmente en aspecto de crisis. Bien, esta es una forma de explicar claramente de que antes, frente a un problema, lo que se podía era construir un modelo aproximado y teníamos una solución precisa a los problemas. Bastaba hacer un análisis estructural. ¿Ya? Todavía hoy día podemos escuchar a los congresistas cuando intentan explicar sobre un problema en el país, en alguna región, lo que pasa es que es un problema estructural, ¿no? Estructural, hasta ahí llega, ¿no? Pero eso ya tiene pues varias décadas, ¿no? Con ese análisis estructural, pues reitero, usted podía, frente a un problema, construir un modelo aproximado y tenía una solución precisa. En la actualidad, frente a un problema, se puede construir un modelo preciso, con toda la tecnología y la ciencia y los conocimientos que tenemos, pero las soluciones no van a ser totales, no van a ser precisas, son aproximadas. Un ejemplo, para hacerla corta, el tema del COVID-19. Mire la ciencia, ¿no? Con esta colaboración mundial y la tecnología y la velocidad, hemos logrado construir una vacuna, ¿no? Pareciera que es preciso, pero la solución es temporal, no es total. Pero para eso hemos tenido que hacer, además del análisis estructural, un análisis sistémico, y hoy día es necesario hacer un análisis de la complejidad. Entonces, no podríamos quedarnos o intentar solucionar un problema social, en este caso que estamos hablando, simplemente haciendo un análisis estructural. No, usted necesita hacer un análisis sistémico que las organizaciones empresariales lo hacen, las organizaciones del sector público también de alguna manera lo hacen, pero el análisis de la complejidad es un tema nuevo, ¿no? Nuevo en el sentido que tiene pues 20 años, ¿no? Y todavía está un poco en la academia, y ya se ha derivado a algunos organismos y ya se está aplicando, pero todavía no es general. Lo reitero, por ejemplo, los congresistas llegan hasta lo que es el análisis estructural y ahí se quedan. Eso es todo. Entonces, creemos que esta nueva forma de comprender los problemas, en este caso sociales, en el sector minero, hay que hacer estos 3 niveles de análisis: el estructural, el sistémico y el análisis de la complejidad. Y ahí nos habíamos quedado con el tema del pensamiento complejo, ¿no? ¿Por dónde vamos en el tema de la complejidad? Hay temas de certidumbre, hay temas de riesgo, hay temas de incertidumbre y hay temas de ambigüedad, ¿no? Y ahí hay diferentes tipos de análisis, predictibilidad, situaciones futuras, etcétera, en este nuevo enfoque que estamos presentando. Siguiente, por favor. Una herramienta interesante, porque luego uno dice, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Con qué lo hago? ¿No? ¿Cuáles son las herramientas de la carpintería? El diamante de Popper, por ejemplo, es muy interesante. Es decir,
No podemos hacer un análisis hoy día simplemente, por ejemplo, estadístico, ¿no? No, hoy día tiene que tener un problema, el abordaje de un problema social, sobre todo, tiene que tener varios enfoques. Por ejemplo, hay herramientas en el enfoque de la creatividad, ¿no? Hay mucha gente, hasta hace unos años atrás, por ejemplo, en el sector público, bastaba hacer un análisis FOR y suficiente. Entonces era una locura, ¿no? ¿Cómo es que se podría hacer un plan estratégico de una región simplemente haciendo un análisis FOR? ¿No? Ahí lo vemos en el medio, prácticamente no es relevante ya. ¿Por qué? Porque es estático. Mucha gente todavía hace análisis, ¿no? de FODA y no tiene mayor sustento hoy día, porque es una herramienta estática, ¿no? Hay que ver el tema de la experiencia, la interacción, por ejemplo, también, los procesos participativos y lo que es la evidencia empírica que viene de la academia, ¿no? Fundamentalmente la creación teórica. Entonces, creemos que aquí debe haber un equilibrio de diversos instrumentos que tiene esta herramienta que se deberían utilizar para poder hacer un análisis a profundidad, como decía, de estos aspectos sociales que hoy día, como hemos visto, son sumamente complejos. Y no es suficiente aplicar una herramienta como el análisis FODA y otros que no nos van a dar mayor evidencia de lo que está sucediendo en realidad. Si ustedes, por ejemplo, usted podría hacer un menú de 10 herramientas, ¿no? En lo que es basado en la experticia, el panel de expertos, muchos de estos no son nuevos, ¿no? Mapa de trayectorias, en el tema de la creatividad, tormenta de ideas, competencias, análisis morfológico y análisis del entorno, de tendencia, por ejemplo, en lo que es el tema de evidencia, juego de actores, y ahí vamos a ver más adelante las herramientas, por ejemplo, el Mactor es una herramienta muy interesante. Bien, esta es una idea. Siguiente, por favor. Puede usted hacer otras composiciones, ¿verdad? Una de estas herramientas es el tema de la prospectiva, ¿no? La prospectiva, ¿no? Tiene varios autores. Bueno, la línea que nosotros seguimos es de Michel Godet, ¿no? Hay muchos autores antes de él, hay otros luego, pero lo que estamos viendo es entonces, tenemos que construir futuro, por sobre todo lo que es minería. La minería es un proyecto a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo, es a largo plazo. Y su relación en un territorio tiene que apuntar, ¿no?, a largo plazo. Eso el sector corporativo lo tiene clarísimo. El problema está que en el sector público se tenga que entender, y cómo usted habla de largo plazo cuando, por ejemplo, cambia cada año, cada mes, cambian los funcionarios públicos. Y en los territorios, en las comunidades, ¿no?, en los distritos, ¿no?, esto se tiene que hacer mayor énfasis de que esto va hacia el futuro. Entonces, una herramienta que podría ayudarnos bastante es el tema de la prospectiva, como una herramienta para construir el futuro. Hay 20 herramientas más, hay 20 más, ¿no? Pero una que creemos que es muy importante y que la seguimos es el tema de la perspectiva, ¿no? Esta básicamente es que es un proceso de anticipación, ¿no? Análisis de tendencias y la construcción de escenarios donde pudieran converger muchos intereses del país, de la región, de las empresas, de las comunidades, de los ciudadanos. La perspectiva nos dice que no solo hay un futuro, no hay un futuro único, hay varios futuros, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una incursión hacia el futuro de aquí de 30, 40 años, 50 años, ¿no? Determinar cuál es ese escenario que nosotros apostamos, regresar al presente y comenzar desde mañana a construir ladrillo a ladrillo ese futuro. No lo estoy inventando yo, no es un tema nuevo. El sector minero, el MINEM, ya en el 2016 hizo este estudio, ¿no?, este documento sobre perspectiva estratégica del sector minero. El CEPLAN también ya tiene varias directivas para hacer estudios en la parte del análisis de los planeamientos estratégicos en lo que son el gobierno regional sustancialmente. Me gusta bastante tocar este tema. Por ejemplo, los americanos dijeron, nosotros escogimos ir a la luna, o sea, llevar un americano y retornarlo sano y salvo. Bien, eso, ¿qué significa? Siguiente, por favor, para los temas que estamos tratando. Podríamos considerar, por ejemplo, este informe de prospectiva del sector minero que trata diversos temas que pudieran ser considerados y que van a impactar, por ejemplo, en el sector minero.
La desalinización del agua del mar, por ejemplo, es uno de los temas, los aspectos de sostenibilidad social y ambiental, entre otros. Siguiente, por favor. Ese material está, y con todo ello, lo que podríamos de repente es ensayar una construcción de escenarios en el sector minero, utilizando los ejes de Peter Schwab, que también es del enfoque de la perspectiva. Hay un escenario de transformación, que sería el escenario de apuesta, ¿no? El futuro es evolucionar hacia una transformación radical, directo, pero puede tener dos vías por el lado de arriba, ¿no? Escenario de disciplina, previo al escenario de transformación, o el otro es el escenario de crecimiento continuo, también previo al escenario de transformación. Sin duda alguna que el escenario de crecimiento continuo sería un camino, digamos, cuesta arriba. Y lo otro es el escenario de colapso, ¿no? Que se pudiera deteriorar y hay condiciones, elementos que hacen que acaso eso pueda ocurrir. Pero esa es una forma de ver muy fácilmente. Esta más el SMIC Pro pueden converger en este mismo escenario, el escenario de transformación. Entonces, la perspectiva nos podría, con estas herramientas que pueden hacer un análisis a mayor profundidad y no a 500 metros sobre el terreno, que nos puede arrojar cualquier herramienta ortodoxa, estos instrumentos nos pueden ayudar a recoger mejor información y a construir escenarios de futuro, 20, 30 años antes, que luego habría que retornarlos y comenzar a construir. ¿Qué se podría hacer entonces? ¿Cómo podemos hacer? Siguiente, por favor. Yo creo que no hay nada extraordinario. O sea, ya las cosas están dadas, la receta está planteada. O sea, mucha gente espera que pudiera haber una receta nueva, un milagro. Eso no es así, ¿no? Por ejemplo, es un estudio que hizo la CEPAL, y lo recogimos de Medina. Y la CEPAL plantea que América Latina está atrapada en este círculo virtuoso, ¿no? Necesitamos del perfil productivo pasar a un perfil más competitivo. Y sin duda alguna, abajo, necesitamos mejorar el perfil social, mejorar el perfil educativo, mejorar el perfil tecnológico y nuevamente al perfil productivo y el perfil competitivo. Una realidad, por ejemplo, hoy día es que tenemos muchas comunidades en el país que han entrado en lo que es minería artesanal. Tenemos muchas comunidades en el país que han entrado a hacer servicios diversos, empezando por el tema de transporte, con las empresas formales, las medianas y las grandes. Bien, es un modelo que se está iniciando en el país, pero necesitamos, por ejemplo, que ellos se conviertan en competitivos, ¿no? Eso es muy importante, vital para la industria, vital para las empresas con las que comercia, a las que le prestan servicios. Pero no quedarse en el tema simplemente ser perfil productivo o ser un comerciante. De comerciante hay que pasar a ser empresario. Y eso significa, entre otras cosas, ser competitivo. Pero tiene que haber mayor inversión social, ¿no? Educación, tecnología, etc. Eso creo que es, dentro de ello hay muchas cosas, sin duda. Pero esto es, la receta, digamos, es la misma, ya décadas. El asunto es que no se trabaja mucho en eso, sobre todo desde el lado del gobierno. Siguiente, por favor. Ya creo que nos estamos acercando a la hora. Y bueno, lo dijo Porter hace 30 años atrás, ¿no? La evolución del desarrollo en las regiones, en cualquier país, en un distrito, ¿vale? También para una familia. Primero es el uso de los recursos. Ese uso de los recursos luego tiene que pasar a una etapa de inversión, innovación y creación de valor. ¿Y nosotros dónde estamos? Porque incluso Porter define qué país está en cuál, ¿no? Por ejemplo, Japón es innovación, ¿no? Reino Unido es creación de valor, Estados Unidos inversión e innovación, ¿no? Y nosotros estamos, obviamente, en el tema del uso de recursos, intentando pasar a la gran etapa de la inversión, donde se tiene que generar empresa, conocimiento, etc. Ese es el trabajo que hay que hacer, o sea, no hay cosas nuevas, sin duda. Dentro de ella, repito, hay muchas cosas que hacerse. Siguiente, por favor. Y bueno, una herramienta importante de la perspectiva también es esto, ¿no? La anticipación, que habla de la perspectiva, la acción, pero hay un elemento importante porque eso lo conocemos nosotros, lo que es el tema de la apropiación. Creo que muchas cosas, por ejemplo, que las empresas corporativas implementan a lo largo y ancho del país en las áreas de influencia que tienen, ¿no? Muchos programas sociales, ¿no? Funcionan
mientras está la empresa allí. Una vez que la empresa de repente retira, los proyectos tienden a caerse. No todos, sin duda. Entonces necesitamos que la gente crea, que la gente se apropie, ¿no?, de los programas, los proyectos y los conceptos, que la haga suya, ¿no?, que lo implemente y genere un cambio también en la persona y en la organización en conjunto. Entonces, este punto de la apropiación es algo que ha estado un poco ajeno, ¿no?, huérfano, ¿no? Entonces, la perspectiva, por ejemplo, nos trae y nos dice, oye, este tercer elemento es sumamente importante. Hay un cuarto elemento que Francisco Mojica, de Godet, Francisco Mojica agrega, le dice, la educación. Es un cuarto elemento. Siguiente, por favor. Para ir terminando. Y entonces, bueno, el tratamiento también, como ese tema es complejo, se tiene que ir también haciendo más complejo. O sea, muchos solamente se quedan el tema de métodos. Algunos casos estamos en procesos y no tenemos sistema. En las empresas, por ejemplo, muchos se trabajan con métodos, procesos, todavía falta implementar sistemas. En el gobierno nacional, por ejemplo, en la presidencia del Consejo de Ministros, creo que llegamos hasta procesos. Necesitamos implementar en el tratamiento de la conflictividad social en el país, llegar a sistemas. ¿Ya? Antes hemos trabajado con métodos, luego poco a poco hemos hecho procesos, pero necesitamos institucionalizar esto. Necesitamos armar un sistema de tratamiento de la problemática social, por ejemplo, en este caso en el sector minero en el país. Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque el tema es complejo y eso lo que amerita. Finalmente, hay que fortalecer las instituciones, sin duda, generar condiciones favorables para mayor inversión, eso es competencia de los gobiernos, sin duda. Descentralización, tecnocracia. Por ejemplo, la descentralización lo que ha traído es lo que decía el fin del poder, la pérdida del poder. Lo que ha pasado es que muchos, antes presidentes regionales, hoy día gobiernos regionales, comenzaron a generarse ahí micropoderes con los alcaldes y los presidentes regionales. Creo que se está cometiendo un error cuando se quiere eliminar a los prefectos, porque los prefectos como que son, digamos, la proyección del gobierno nacional en cada región y en cada provincia y en cada distrito, marcaban un equilibrio político, ¿no? Francia, a pesar de los años que tienen los procesos de descentralización, no ha logrado eliminar los prefectos, los mantienen. ¿Por qué? Porque marcan un equilibrio. Si usted elimina las prefecturas, prácticamente todo el poder en las regiones, político me refiero, son de los gobernadores regionales en este caso. Necesitamos construir tecnocracia. Reitero, el tema de la apropiación en la población, la reflexión sobre lo que son los modelos comunales, el aprendizaje comunal es muy importante. Yo siempre digo una cosa que creo que es importante. En el tema de educación hay dos grandes procesos, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. El proceso de enseñanza está a cargo del Estado de alguna manera, pero usted tiene mal que bien un colegio, profesores, carpetas, luz, agua y algunos útiles. El proceso de aprendizaje corre a cargo del padre de familia, del alumno. Esa parte es la que no se ha trabajado. Igualmente, en salud, en todo, en salud, sin duda, hay mucho por hacer, lo hemos visto en el tema del COVID, pero cuando la población, el proceso de aprendizaje, no se preocupa de los problemas de salud, ¿no?, que puede tener y que no hace un tratamiento adecuado, ¿no? No se preocupa del mismo. Yo creo que así tenga usted 3 hospitales por distrito, es bien complicado hacer frente a eventos como el que hemos vivido. Pasa lo mismo, yo creo que la población, en este caso en el resto del país, diferente a lo que es la costa, Lima, sustancialmente, necesitamos hacer mayor inversión en educación, sin duda, enseñanza, pero el proceso de aprendizaje creo que es sustancial. Y ahí, por ejemplo, las empresas mineras han ayudado, han invertido en muchos programas de educación, sin duda, pero falta lo que habíamos mencionado en el enfoque de los elementos de la perspectiva, la apropiación de la comunidad misma, de la población misma, sobre estos programas y proyectos. Necesitamos hacer mayor análisis social, sin duda, ¿no?, por lo que estamos viendo. Hoy día vivimos un mundo de complejidad como denominador, ¿no? Los temas de sostenibilidad, implementar o utilizar el diamante de Popper, por ejemplo, para el tema de lo que son los análisis. Y creo que algo importante que hay que trabajar y tratar es el tema de la narrativa.
¿no? Yo creo que el sector público, el sector corporativo y sin duda lo que son las poblaciones, las comunidades, deben tener espacios de tratamiento, de debate, de análisis de estos, sobre todo para la construcción de futuro, como hemos visto, y no debería faltar. O sea, abandonar esos espacios es dejar que de repente la contraparte finalmente termine aprobando cosas que no necesariamente son ciertas. Siguiente, por favor. Pensar y actuar de una manera distinta, lo hemos mencionado. El tema de la linealidad ha terminado. Mayor análisis social y la perspectiva es una herramienta de 20 que podrían ayudarnos a hacer un mejor análisis social, una mejor definición de estrategias y una mejor toma de decisiones. Siguiente, por favor. Bien, eso sería todo. Ahí está Michel Godet, un gran maestro de la perspectiva y el Francisco Mojica, un colombiano, y bueno, su amigo. Gracias. Excelente. Así que ya nos ha puesto más o menos en contexto el tema social en las empresas mineras o en el sector minero. Ahora sí empezaremos con César Rodríguez. Decía que es exdirector general de minería. Hace algunos años atrás estuvo al frente de esta dirección. Ha hecho un trabajo magnífico. Es actualmente profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería y una larga lista de experiencias en el mundo empresarial, en el mundo privado. Así que vamos directamente a darle la palabra a César para que él nos exponga sobre el tema minero, la minería, y abundando seguramente algunos temas adicionales de lo que ha dicho ya, de lo que ha dicho Pedro. Yo tengo esa paradoja siempre, ¿no? Mi preocupación permanente ha sido eso de que somos un país rico lleno de pobres. Esa paradoja, ¿cómo despejamos, cómo hacemos que no siga siendo una paradoja, sobre todo en el tema minero? Adelante, César, muchísimas gracias, bienvenido. Muy buenas noches, damas y caballeros. Quiero agradecer al Instituto Internacional de Economía y al doctor Alejandro Narváez por esta invitación para compartir un tema de plena actualidad y que reviste un nivel de urgencia, ¿no? Ya lo han manifestado tanto Alejandro como Pedro. Bueno, acá está un diagnóstico que ya los antecesores lo han ido mencionando, ¿no? Voy a remarcarlo muy rápidamente. Perú, país minero, y la minería está presente en 21 de las 25 regiones. En realidad está en las 25, pero con más énfasis en las 21, ¿no? Y el aporte de la minería ya se ha mencionado, es fundamental para el desarrollo del país, ¿no? Gran parte de nuestras exportaciones provienen de la minería, más del 50-60%. Los proyectos mineros con montos superiores a 50.000 millones que tenemos como proyectos pendientes en cartera. Sin embargo, por las reservas que tenemos, este monto termina siendo ínfimo. Entonces, ahí viene nuestra primera preocupación. ¿Qué hacemos para acelerar las inversiones y acelerar la construcción y operación de proyectos mineros? ¿Cómo hacemos? Y lo que habíamos comentado, la exportación de minerales y concentrados con bajo valor agregado. Es increíble que en pleno siglo XXI todavía estemos extrayendo, escarbando y exportando nuestros minerales en bruto, dándole un mínimo de valor agregado acá. O sea, ese es el otro reto. Se han generado pasivos ambientales. Miren, cada año que el Ministerio de Energía y Minas actualiza su rol, su estadística de los pasivos ambientales, el monto sigue creciendo. El 2005, cuando estuvimos en la Dirección General de Minería, identificamos 660 pasivos. Hoy día se han identificado casi 20.000 pasivos. Nosotros pensamos que hay más de 50.000.
Resolver la problemática de esos pasivos tiene un costo altísimo, pero tenemos que abordarlo. O sea, ese es otro reto de la industria minera. Y indudablemente, siendo los minerales commodities, están pues ligadas a la variación de los precios de los metales, ¿no? Hoy día, que vivimos una crisis mundial, también estamos inmersos en ello. Y hay minerales como el oro, la plata, que son muy fuertes y que pueden resistir estas variaciones. Los proyectos mineros están sometidos a cuestionamientos sociales y ambientales. Ese es el tercer punto que queremos abordar. Hasta la fecha hemos hecho excelentes investigaciones, ¿no? Excelentes propuestas, pero ahí nos quedamos, ¿no? Y el problema sigue, como alguien diría, y el muerto sigue paseándose abajo, ¿no? Tenemos que tomar acciones concretas, como alguien diría, tomar al toro por las astas. Y no tenemos que descubrir la pólvora. Ya todo está hecho, está dicho. Lo único que tenemos que hacer es tomar esas estrategias y aplicarlas en nuestro país. Y finalmente, desigual distribución del canon y las regalías mineras. Este es un tema que viene siendo discutido desde el año 2000. Se han hecho modificaciones, se han hecho cambios, pero lamentablemente no hemos logrado alcanzar el objetivo. Gran parte de este canon y regalías mineras van a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Y allí, disculpen el término, se diluyen. ¿Por qué digo se diluyen? Porque no llegan a las comunidades, que es donde están los proyectos. Y bueno, acá tenemos también un listado muy grande de esta temática, que seguramente no nos dará el tiempo para revisarlo con detalle, pero va a estar en manos de ustedes, ¿no? Y reconocer que el Perú tiene una ubicación privilegiada en América y en el mundo, ¿no? Las concesiones ocupan casi el 11,6% del territorio, 0,69 en explotación y 0,63 en exploración. Este es un tema, un dato que también es relativamente discutible, ¿no? Hay sectores que dicen que no es 11, estamos en 30. Otros dicen, no, el 90% del territorio ya está concesionado, ¿no? Bueno, pongamos orden, aclaremos, ¿no? Pero como consecuencia de esto, no podemos decir, miren la relación nada más de estos datos. 11,6 está concesionado y solamente explotamos 0,69, ni siquiera el 1%. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué nos demoramos tanto? ¿No? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? ¿Qué dice el Estado? ¿Qué dicen las empresas? ¿No? Si hay tanto interés en el mundo y los precios justifican que nosotros impulsemos los proyectos. Y lógicamente el Perú pues tiene el nivel de gran inversión. Los indicadores económicos indican esta tendencia creciente, mientras los precios de estos commodities se mantengan altos, ¿no? Y en América del Sur, como habíamos dicho, el Perú lidera la inversión en exploración y es el tercero a nivel mundial. En el último quinquenio, estas inversiones se han quintuplicado. En verdad, deberían multiplicarse mucho más por la enorme riqueza que tenemos. Es cierto que el COVID y otros eventos nos han detenido en ese camino, pero yo creo que no debe ser tarde adoptar medidas inmediatas para impulsar la inversión, impulsar la construcción de proyectos. Y bueno, conocemos la ubicación del Perú, primer productor de plata en el mundo, segundo en cobre y zinc. En América Latina somos primeros productores en oro, en zinc, en estaño, en plomo, en bismuto, teluro y mercurio, ¿no? Y como habíamos dicho, las exportaciones superan el 60%.
De estas exportaciones, el 42% corresponden a oro y el 36% a cobre. Los principales destinos son países de Norteamérica y Europa, ¿no? Así como el Asia, ¿no? Las exportaciones en no metálicas también han ido creciendo en los últimos años. Y las transferencias del canon también se han incrementado notablemente. Hay los denominados fideicomisos sociales que suman casi 500 millones de dólares. Y la cartera de proyectos, unos hablan de 40,000, 41,000, otros dicen 60,000, 100,000. En realidad, esos valores están lejos de la enorme riqueza que tenemos. Y por eso, como Estado, deberíamos impulsar la exploración y la explotación. Se ha mencionado lo que está pendiente en la cartera de proyectos, ¿no? Y además las concesiones no metálicas que también se están incrementando. ¿Cuáles son los principales objetivos del sector minero? Insertar en primer lugar al sector en el desarrollo nacional. Incremento de inversiones con gestión ambiental y responsabilidad social. Concordar la generación de nuevos empleos con los derechos de las comunidades. Impulsar proyectos o programas que proporcionen valor agregado, ¿no? Incorporar a la minería en la lucha contra la pobreza. Si es la actividad básica de nuestra economía, igualmente debería ser la actividad básica en la lucha contra la pobreza, ¿no? Impulsar y privilegiar la gestión ambiental con certificación ambiental. Acá hay que reconocer que el sector minero en nuestro país es el que más ha avanzado en esta dirección, mucho más que otros sectores. Y ahí hay que felicitar sobre todo al sector empresarial. Hay mecanismos modernos para la gestión de conflictos, como lo mencionó el colega Pedro, ¿no? Y sobre ello plantearemos nosotros nuestra propuesta. Y este punto 8 consideramos que es crucial. Optimización de beneficios. Ahí consideramos que está el problema de los conflictos. No es un tema histórico, no es un tema psicológico, no es un tema de impulso generacional. No, no, no. O sea, las cosas son claras, ¿no? Si hay una riqueza, si hay un enorme bienestar que se produce y hay un 90 o más porcentaje que solamente está mirando desde abajo, definitivamente el conflicto está asegurado. Y por eso que nosotros hablamos de trabajar en el tema de las sobreganancias y proponemos, primer momento en que lo planteo, implementar el accionariado comunal. Yo sé que a algunos señores empresarios les da miedo cuando escuchan esta palabra. No debemos tener miedo, amigos. Este mecanismo se aplica muy bien en diversos países. Claro, alguien dirá, bueno, son países desarrollados como Canadá, como Australia, como Nueva Zelanda. Sí, pero no debemos olvidar que en el Perú, en Puno, hay un proyecto de la minera IRL que ya está aplicando el accionariado comunal. Después les voy a explicar en qué consiste. Impulsar los programas y proyectos de remediación de pasivos ambientales. Este es un tema que ya se está trabajando y que debe merecer el mayor interés tanto por el lado del Estado como de las empresas. Y efectuar las adecuaciones en las políticas relacionadas con el desarrollo de la actividad minera. Consideramos que el gobierno, el Estado, el Congreso de la República deberían sentarse para proponer un plan de promoción de inversiones.
que agilice los procesos y que dé incentivos económicos y tributarios, pero además que establezca plazos en las concesiones. No puede ser que haya una concesión que está hace 20 años ahí concesionada y nadie la toca, ¿no? O sea, eso se tiene que mover, ¿no? Y después vamos a ver lo que estamos planteando al respecto. Este tema, desarrollo tecnológico y valor agregado. Yo les comentaba, no puede ser que siendo tan ricos no hayamos sido capaces de desarrollar, sobre todo el segundo punto, el valor agregado. En el 2005, yo recuerdo, hicimos una reunión cuando estábamos en la EGM con todos los productores de oro. Lo que queríamos era desarrollar el tema en distintas zonas y traer tal vez tecnología extranjera para joyería. Se truncó, ¿no? Y probablemente los empresarios mineros a quienes convocamos tenían razón, porque ellos dijeron, nosotros nos encargamos de extraer, darle valor y venderlo. No nos pidan que lleguemos hasta el nivel de darle valor agregado. Ahí tenía que haber entrado fundamentalmente el Estado. Y no debemos olvidar que el desarrollo tecnológico hoy día es uno de los más avanzados en el sector minero. Hoy día tenemos tecnología de punta en las diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de cierre de minas ha llegado la tecnología de los tecnosoles, que son unos suelos artificiales que contribuyen a reducir la contaminación. Miren, en el caso, volviendo al tema del valor agregado, el oro, casi el 90% se exporta en doré, en bruto, y regresa, le dan un pequeño tratamiento, regresa multiplicado por 100. Y esa es la joyita que compramos. ¿Por qué no podemos hacer eso acá? Yo vi un caso en Madre de Dios donde los mineros, los pequeños mineros desesperados por los precios, hacían unas cadenas de oro y le daban casi un valor multiplicado por 5. Y así lo exportaban al Brasil y a Bolivia, ¿no? Entonces, ahí necesitamos que el Estado, que los ministerios relacionados hagan la tarea correspondiente con el Congreso de la República para tener una ley de valor agregado y empezar a trabajar fuertemente en esa dirección. En tercer lugar, como habíamos mencionado, la actividad minera, al ser la principal actividad económica, está íntimamente ligada, directamente ligada en la generación de trabajo y lucha contra la pobreza, ¿no? Entonces, debemos reconocer que la actividad minera ha generado ingentes puestos de trabajo en distintas zonas de nuestro país, ¿no? Se habla de casi más de 100,000 personas que están directa o indirectamente ligados, ¿no? Y eso ha contribuido sustantivamente en la lucha contra la pobreza. Si nosotros vemos zonas como Cerro de Pasco, como Huancavelica, como Puno, vemos directamente el aporte de la actividad minera, ¿no? Se han construido carreteras, se han construido infraestructura de servicios básicos, mejorando la calidad de vida de la población. Sin embargo, pese a todos estos avances, hay una agenda pendiente y necesitamos hacer una alianza con las comunidades y las zonas de extrema pobreza, ¿no? ¿Para qué? Para que en el marco de la responsabilidad social y la gestión ambiental podamos encaminarnos hacia esta dirección. Y bueno, uno de los temas en los que también hay que reconocer que se ha avanzado mucho, especialmente en el sector minero, es en la gestión ambiental.
Sin embargo, todavía nos quedan varios temas pendientes. Es decir, debíamos ya estar pensando en llegar a la certificación ambiental con, por ejemplo, la ISO 14000. Desde el año 96, en que se implementaron los CIA y los PAMAS, hemos logrado un avance sustantivo. Y uno de los pocos casos que quedó pendiente fue el caso de La Oroya con la empresa Doerran, que no logró concluir su PAMA. Pero hoy día todas las empresas tienen sistemas de monitoreo, supervisión, gestión ambiental, control, ¿no? Es sumamente gratificante ver el avance que se ha alcanzado, ¿no? Sin embargo, todavía nos queda pendiente incorporar a la población, por ejemplo, en el control de la contaminación y la vigilancia ambiental. Y se ha avanzado muy poco en la participación ciudadana y en las compensaciones, que es la fuente de los conflictos. Y ahí entramos en el tema. Miren, estos conflictos socioambientales, como les decía, pues no tenemos que hacer grandes investigaciones para saber de dónde vienen. Y simplemente es por impactos ambientales, por contaminación, por falta de una debida compensación y por una inadecuada distribución de los beneficios. Así de simple la cosa. Me acuerdo un poblador me decía en Cajamarca, ¿cómo voy a aceptar que vengan los mineros si me están regalando un plato de lentejas y ellos se llevan el oro por camionadas? Entonces, no esperamos que a ellos les den oro en camionadas, pero sí podemos aplicar una política del sol sale para todos y todos vivir bien. Veamos, por eso les digo los casos de Canadá, ¿no? Entonces, en casi todos los conflictos hay de por medio grupos políticos y ONGs llamadas, disculpen, entre comillas, ambientalistas, que se oponen a la actividad minera. Muchos de ellos reciben dinero de instituciones mundiales financieras que justamente pagan esto, pagan por oponerse a la actividad. Y ellos son los primeros en soliviantar los conflictos. Este es un tema que hay que revisar. No puede ser que dentro del propio país tengamos grupos, instituciones que se oponen al desarrollo. Ese famoso dicho de agua sí, mina no, definitivamente es una evidencia, ¿no? Nosotros siendo un país minero muy rico, no podemos decir eso. Lo que tenemos que decir, agua sí y mina también, ¿no? Ambos van, ¿no? Y bueno, hoy día pues tenemos diversas regiones donde hay proyectos claves que están paralizados. Piura, el proyecto Majas. Arequipa, el proyecto Tía María. Cajamarca, el proyecto Conga. Y los otros, como las Bambas, como Toromocho, sobre todo el tema de las Bambas, que siempre tiene problemas. Ahora estaba comentando Pedro que nuevamente han interrumpido el corredor minero. Y el origen es el mismo que les estoy mencionando, ¿no? Miren, en el año 2006, cuando estuvimos en la Dirección General de Minería, una de las propuestas interesantes que hizo el ministro Clodomiro Sánchez de entonces fue la creación de una Dirección General de Gestión Social en el Ministerio de Energía y Minas para adelantarse a estos conflictos, para hacer frente antes de que empiece el proyecto. En los primeros años funcionó muy bien hasta que la PCM puso sus manos y empezó a trabajar con esta dirección.
limitando grandemente sus actividades. Lo interesante es que ya se tiene la dirección y hay que trabajar en esa dirección. Hay que adelantarse a los conflictos. Y luego voy a hablar de qué hacer para poder enfrentar estos conflictos, ¿no? Y que está íntimamente ligado a este tema, beneficios. Como les digo, nosotros hemos analizado, hemos vivido directamente, hemos sido tomados de rehenes, nos han tirado piedras, huevos, tomates, en fin, en distintos proyectos. Y en todos el origen era beneficios de la actividad minera. Entonces no le demos más vueltas al tema, ¿no? Miren, yo siempre les dije a nuestros amigos empresarios, tomemos al toro por las astas. No empecemos a darle vueltas porque al final nos va a costar mucho más la solución. Abordémoslo. Y no vamos a descubrir la pólvora. Veamos cómo lo hacen en otros países, nada más, ¿no? Entonces, el sector minero tiene, pues, como sabíamos, una serie de aportes. Entre ellos está el impuesto a la renta, cuyo 50% se da en forma de canon y va a la región, va a las provincias, a los distritos y a las universidades, ¿no? Y este aporte que ha ido subiendo y hoy día es un aporte muy importante, ¿no? Sin embargo, la principal observación es que estos recursos no llegan a las comunidades, se quedan en el gobierno regional y en el gobierno local. Consecuentemente, a las comunidades no les interesa el desarrollo del proyecto. Por eso consideramos, y acá va nuestra propuesta, que tal como se hace en otros países, ha llegado el momento de implementar el accionariado comunal, que no es otra cosa, como su nombre lo dice, una participación accionarial con asiento en el directorio y con beneficios directos producto de la actividad. Algunos empresarios me decían, pagamos tantos impuestos y además añadir el accionariado ya no vamos a poder cubrir. Y yo le decía, no se preocupe, el porcentaje del accionariado comunal saldrá del canon. No van a aportar nada más ustedes. Lo que vamos a hacer, y la propuesta es, replanteemos la distribución del canon. Y una porción, apliquémoslo como accionariado comunal. Y que vaya directamente a la comunidad. Como diríamos, una inyección en la vena en la lucha contra la pobreza. Y como ya lo habíamos mencionado, hay que trabajar la remediación de pasivos ambientales, ¿no? Este es un tema que viene desde la colonia, desde la época preinca y requiere un cuidado y una atención. Ya lo hemos mencionado, hay que mejorar la normatividad, ¿no? Y hay que aplicar todo el avance de la tecnología en la actividad minera. Yo ahí reconozco el enorme esfuerzo de las empresas que están trayendo a nuestro país la tecnología de punta. Y en eso debemos continuar de la mano con las universidades. Y consecuentemente hay que actualizar la ley de minería. Con todo lo que estoy mencionando, hay que actualizar la ley de minería. Este es un punto clave y crucial de nuestra propuesta. Consideramos que hay que reiniciar la actividad empresarial del Estado. Miren, como les digo, hay tantos minerales que hay para todos. Veamos a nuestro vecino del sur, Chile. La empresa Codelco es una empresa del Estado. Gracias a Codelco, Chile pudo hacer una buena gestión frente al COVID.
y Codelco genera ingentes ingresos cada año. Entonces, nosotros tenemos concesiones que están en manos del Estado. Y aquellas concesiones que no se explotan deberían pasar a activos mineros e impulsar su desarrollo. O sea, como les digo, hay suficientes recursos para todo. Entonces, no hay por qué limitar la participación del Estado, que haría un mecanismo de participación y de competencia, sana competencia, en pro de tener un mayor ingreso. Y acá en el último párrafo se habla del retratamiento. Estamos proponiendo enviar una ley al Congreso para impulsar el retratamiento. Nos dicen que tenemos casi 50.000 millones de dólares en reservas especialmente en depósitos que tienen todavía riqueza. Y también en este marco proponemos tener un plan maestro de minería, ¿no? O sea, un plan maestro que nos permita saber qué es lo que viene y cómo deberíamos de encaminar. Y finalmente, como les decía, el retratamiento de relaves, ¿no? O sea, tenemos una riqueza enorme ahí. O sea, no hay que buscar más vetas. Como decimos, 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares. Muchas gracias, disculpen por la extensión y quedamos a sus órdenes para sus directas preguntas. Muchas gracias. Gracias, César. Bueno, pues tenemos ahí una abundante información fresca, llena de interrogantes y, por supuesto, de retos. Así que vamos a pedir a nuestros invitados, a los que están en la sala, a hacer las preguntas directas, porque finalmente esto es un conversatorio, no es un debate, no es una confrontación de ideas, sino es una cita de conversaciones profundas, de reflexiones profundas en torno a un tema tan importante, tan crucial como es la minería, ¿no? Vemos que el 63%, según la última información oficial, es el componente de nuestra balanza comercial. Exportamos 63%, que es muchísimo, contribuye al PBI en torno a 11,6%. Pues estamos hablando de palabras mayores. Sin embargo, tenemos ese enorme porcentaje de peruanos en situación de pobreza. Así que hay esa contradicción que debiéramos de alguna forma dar respuestas. Bien, otra persona, otro de nuestros invitados que quieran formular alguna pregunta a nuestros invitados. Perfecto. Adolfo Cueto. Adelante, Adolfo, por favor. La pregunta es para César. Adelante. Él habló de accionariado comunal. ¿Te podría explicar de accionariado comunal? Correcto. Muy buenas noches, Adolfo. Un gusto tenerte como participante en este importante evento. El accionariado comunal es, como su nombre lo dice, es una participación accionarial de los que viven en el área de influencia. Llámese pobladores, llámese comunidades, ¿no? En el área de influencia directa e indirecta del proyecto. Como les decía, no tenemos que descubrir la pólvora. En Canadá, esa participación en el accionariado comunal es con un asiento o 2 asientos en el directorio, en primer lugar. En segundo lugar, les dan una participación al año del 20% de las utilidades. Y la comunidad decide qué es lo que hace con ese dinero, ¿no? En tercer lugar, además la empresa les da trabajo. Y en cuarto lugar, la empresa continúa con sus programas de responsabilidad social y gestión ambiental. Es decir, la población se siente involucrada. Hoy día, ustedes van a cualquier zona minera y se nota la diferencia, se nota la molestia de la población, ¿no? Entonces, acá, con esta alianza, lo que se logra es incrementar
el nivel de utilidades y de ingresos. Perfecto. Gracias, César. Adolfo, a ver, otro apunte tuyo. Adelante. Mira, nosotros como país tenemos un problema de incoherencia. Vivimos en una economía de mercado, según la Constitución, una economía social de mercado, pero el Estado es socialista porque es propietario de todo el suelo, o de todo el subsuelo. El suelo le pertenece al que está ahora, pero el subsuelo es del Estado. Cuando el subsuelo vale, ya el propietario se va, pues, ¿no? Ya no tiene nada que hacer. Y eso me parece que es socialismo puro, ¿no? Bueno, perfecto. Buena reflexión, Adolfo. Así que lo compartimos. Ahora tenemos la mano levantada de Lenin Abad. Lenin, ¿estás ahí? Por favor, ¿podrías tú formular tu pregunta o tu comentario? Puedes dirigir a César o a Pedro. Sí, respecto, ¿no? Un comentario y una pregunta ¿no? al tema que ha habido sobre el accionariado comunal, ¿no? O sea, pues, lo que yo creo es que lo que se tendría que pensar es qué problema se quiere resolver. Cuando se habla del problema de la conflictividad y uno ve los reportes de Defensoría del Pueblo, por ejemplo, no se habla de conflictos sociales a secas, son normalmente conflictos socioambientales, ¿no? Lo mencionan así. Porque normalmente la razón, ¿no? Real, ¿no? O pretextual, ¿no? Un pretexto para que una comunidad o una población le reclame a la empresa minera es que la está contaminando. Y en virtud de que la está contaminando con su actividad, la está impactando con su actividad, ¿no? Exigen una contraprestación económica. O sea, mirado desde el punto de vista, pues, oye, bueno, entonces la solución es, le doy dinero y que ya no reclamen, ¿no? Y solucionar el problema de la conflictividad. Pero se solucionó con ese problema de la contaminación del agua, de los caminos, de los pastos, ¿no? Que se reclama. No, no se solucionó, ¿no? Entonces yo creo que la acción que se quiera implementar, ¿no? Como política pública, como política empresarial, ¿no? Para resolver el problema de la conflictividad social, ¿no? Tiene que abocar eso, ¿no? O sea, realmente qué cosa es lo que se quiere solucionar, ¿no? Se solucionan los problemas solamente dando dinero y que la gente siga viviendo como ha vivido hace 200 años, sin caminos, sin agua potable, sin costas médicas, ¿no? O el problema es, o el objetivo sería, más bien efectivamente, dotar de infraestructura, de educación, ¿no? Promover desarrollo, ¿no? Y en función a eso, ¿no? Entonces yo le preguntaría tanto a Pedro como a César, ¿no? O sea, ¿qué consideran ellos qué es lo que se debe atender? ¿No? ¿Cuál sería el objetivo, ¿no? De entregar dinero o efectuar cualquier otro tipo de acción para mitigar esta conflictividad social? No solamente por el tema de que no reclamen, sino de resolver los problemas que realmente afectan a esa población y afectan al país en general, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, gracias, Lenin. Vamos a ver, tienen ustedes la pregunta en dos direcciones, para Pedro y para César. Así, apretadamente, por favor, la respuesta para ir ya cerrando este conversatorio. César. Si me permiten. Mira, el tema es sencillo, ¿no? Y parte de un concepto que se llama equidad. A mí me duele mucho que a nuestros comuneros los consideremos como gente de otro planeta, ¿no? No, ellos son tan peruanos o más peruanos que cada uno de nosotros, o que cualquier empresario, ¿no? ¿Ya? Y tienen los mismos o mayores derechos probablemente, ¿no? Porque ellos están donde está la riqueza, ¿no? Entonces, no se trata de darles un cheque para que se gasten en la cantina, no, no. Por eso digo, hay que ver las experiencias de otros países, donde con ese dinero se han hecho empresas familiares, empresas comunales, infraestructura, y se ha vencido a la pobreza. Veamos lo que se está haciendo en Puno. En Puno se está haciendo eso, ¿no? No es darles un dinerito, un cheque en blanco, no, no, no. Es la entrega y la participación, no como seres extraterrestres, sino como seres que viven en la zona del proyecto. Miren, ahí los peruanos necesitamos hacer un análisis más allá de los intereses empresariales. Seguramente si yo trabajara en una empresa minera, pensaría lo mismo. A todos les escucho lo mismo, que se oponen al accionariado, se oponen a la participación del Estado.
¿ya? O sea, hay que darle más vueltas, hay que analizar. Y no hay soluciones, ¿no? O sea, nos oponemos por oponernos y no planteamos ninguna solución. El statu quo, manteniendo el statu quo. No, yo creo que hay que hacer un alto y empezar. Por eso me parece muy bien, yo saludo esta reunión propuesta por Alejandro para abrir un poco esta discusión. Analicémoslo, vayamos a la academia, vayamos a instituciones y a partir de eso hagamos propuestas concretas, ¿no? Como le digo, no se trata de darles pues un dinerito, un sencillo, ¿no? No, le digo, mire, yo respeto mucho a las comunidades, no me parece correcto que digamos que le vamos a dar un sencillo para que se vayan a la cantina, ¿no? No, o sea, ellos tienen tal vez más derecho porque viven en la zona donde está la riqueza, donde está el mineral, ¿no? Y ahí hay que hacer un esfuerzo. Como le digo, puede ser que sea a través de un fondo, puede ser a través... Ya busquemos el mecanismo. Miren, hay un señor Hernando de Soto que lo viene planteando también hace varios años atrás, que es un investigador mundial, ¿no? Entonces, yo no sé por qué tenerle miedo a los cambios y a las adecuaciones que ya están funcionando en el mundo, ¿no? Y en el Perú también ya están funcionando, ¿no? Si no hemos encontrado soluciones, no hemos propuesto soluciones tangibles. Entonces, a eso me refiero. Y lo segundo de la participación del Estado. Miren, ¿por qué Chile y Brasil sí pueden implementar empresas estatales y nosotros no? Cuando estamos en otra era. Es imposible que me digan, hoy día, mira, el activo minero que queremos desarrollar va a ser igual que el Centromín de los años 80. No, no, definitivamente no en todos los idiomas. Porque hoy día tenemos tecnología a nivel mundial. Entonces, por eso le digo, y todo esto, ¿por qué? No es que se nos ocurra o seamos estatistas, no. Necesitamos impulsar esta actividad, apoyar a los empresarios para que hagan más inversión, pero además que el Estado también ayude en este esfuerzo. No podemos quedar, miren, no hemos llegado ni al 1% de las reservas probadas. ¿Y quién está cuidando ese recurso? ¿Para qué lo estamos guardando? No puede ser, pues, ¿no? Cuando estamos con tremendos niveles de pobreza. Hoy día estamos hablando del 50% de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Entonces, siendo esta actividad la actividad básica, yo creo que es perentorio que nos preocupemos y veamos qué hacemos, Ese statu quo me parece que no es correcto. Perfecto, No César. Ok, gracias, César. Bueno, a lo mejor estamos haciendo mal el diagnóstico y como hacemos mal el diagnóstico, pues damos con el remedio equivocado. Puede ser que sea ese el tema. Pero bueno, no sé si quieres hacer algún apunte, Pedro, y vamos cerrando un poco ya. Insisto, este es solamente el aperitivo de próximos debates. Sí, yo creo, mira, y lo ha dicho César, ¿no? Y creo que todos lo sabemos. Este es un tema, sobre todo hablando de minería, es un tema de mediano largo plazo. No, repito, largo plazo sobre todo. Y precisamente por eso, o sea, yo creo que es el enfoque, ¿no? Tiene que ser de largo plazo, no es un tema algo puntual ni nada por el estilo. Y estos, poniendo el ejemplo de los países que ha puesto César mismo, Colombia y otros países, y nuevamente recurrente lo de Chile, por ejemplo, bueno, pues, una consecuencia de un trabajo de largo plazo fue, por ejemplo, los Chicago Boys. Eso fue una consecuencia. No los inventó, ustedes lo saben, Pinochet, ni nada. Ellos estuvieron retornando a Chile 20, 30 años atrás, fruto de una proyección, de una perspectiva de largo plazo, y entonces mandaron a esta escuela de Chicago para su formación. Hoy día, en la misma mirada, el país sabe lo que quiere acá 30 años, y entonces los mejores cerebros chilenos no están yendo pues ni a Estados Unidos, están yendo a la India, ¿no? Entonces esos son
andares de mediano, largo plazo. En el caso peruano, algo parecido. No, lo ha dicho César también, yo recojo su palabra, o sea, no hay nada que inventar y lo planteé en el modelo. ¿Qué es eso lo que hay que hacer? Debajo de esos dos monitos hay varias cosas, ¿no?, que hay que hacer, sin duda. ¿A quién le compete hacerlo? Fundamentalmente, empezando por el sector público. El sector privado está ayudando y está haciendo mucho, sin duda alguna. Pero para terminar, mire, reitero, educación. ¿No? Educación. Yo provengo, Alejandro, y tú lo sabes, de un pueblo llamado Mamara, de Grau, ¿no?, una zona de extrema pobreza, ¿no? Y creo que en base a la educación algo hemos hecho en la vida y esperamos hacer muchas cosas más. El país necesita más educación. Mucho la educación en el Perú es una estafa, ¿ya? Tanto en primaria, secundaria y sobre todo universitaria. Es una estafa. Eso tiene que terminar y a veces en el Congreso se protege pues a quien no debe ser, ¿no? Entonces eso tenemos que tener capacidad de indignarnos, ¿no?, frente a esa educación de estafa. Y entonces necesitamos más educación. Esa es la respuesta en concreto para luego pasar a ser productivos y competitivos. Esa es la dinámica. No lo digo yo, lo ha hecho la CEPAL, ¿no?, en el monito que he presentado. Ahí es donde hay que trabajar. Y para terminar, una de las cosas, no es que me oponga, pero de repente es una crítica sana, es que hay una corriente, no soy yo solo, hay una corriente en el Perú que, por ejemplo, no estamos de acuerdo con esta generación de cocineros en el país. No. ¿Por qué? Porque esa se aplaude, porque este representante ha tenido la capacidad de generar todo un movimiento y trabajo y movilizar toda una industria, ¿no? Que es importante para el país, para el crecimiento económico y para el desarrollo. Pero creo que en el caso peruano necesitamos más intelectualismo que cocineros. Necesitamos más intelectualismo. Eso es pensar en mediano largo plazo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me construyo una casa bonita de 3 pisos ahora o invierto en educación de los hijos? Eso es pensar en mediano largo plazo. Y a veces criticamos países que han invertido en educación y hoy ya tienen buenos profesionales. Bueno, que tenga otros problemas porque tiene una economía pequeña, esa es otra cosa, esa es otra cosa. Pero en el caso peruano, y César, tú sabes, costa, sierra y selva, hay gente que está en la primera ola, pescando, recolectando frutos y cazando. De eso vive en primera ola. Entonces, ¿hay un problema estructural? Sin duda, hay un problema estructural. También hay un problema sistémico y tiene que ver la gestión pública y todo ello. Y hay un tema de complejidad compleja que hemos hablado. Bien, entonces todo eso, una parte, o gran parte diría yo, se soluciona o se inicia la solución de ello es con educación. Creo que ahí hay que invertir. Necesitamos más intelectualismo que de repente llevar miles y miles de personas a un trabajo muy práctico que muchos de ellos pudieran terminar siendo buenos profesionales para impulsar el desarrollo del país. Y bueno, aquí me quedo, creo que hay mucho por hablar. Muchas gracias. Muchas gracias. Alejandro, ¿me permites un par de minutos? Sí, Mira, sí. concuerdo plenamente con lo manifestado por Pedro. Uno de los elementos base para salir de la pobreza es la educación. Educación, educación y educación, ¿no? Eso nos ayudará a salir y a ir hacia adelante. Sin embargo, ¿cómo promovemos la educación si no hay dinero, si no hay recursos, si no hay equidad? A lo más los jóvenes llegan hasta secundaria. ¿Cuántos ingresan a la universidad? ¿Por qué no ingresan? Porque tienen que trabajar, pues, porque no hay dinero, ¿no? ¿Cuántos de los egresados en los colegios van a la universidad? Bajísimo. ¿Y por qué? Por la pobreza. Por la bendita pobreza. Entonces, por eso decimos, este dinero del accionariado comunal debería ayudar en primer lugar a la educación, ¿no? Y en segundo lugar, todo lo que es servicios, todo lo que es infraestructura. Y un comentario final sobre la pequeña minería, ¿ya? O la llamada minería informal.
Este es uno de los temas. Mire, 1/3 del oro que se extrae en nuestro país viene de este sector. Y los estamos tratando como si fueran, pues, unos centenados, disculpando el término, ¿no? ¿Ya? Entonces le mandamos bombardeos, va a las Fuerzas Armadas. ¿No? Hoy día los bombardean acá y mañana ya están en otro sitio. Lo que se propuso siempre fue, señor, acá hay recursos, no los vamos a dejar escondidos ahí en el río. Hay que extraerlos. ¿Extraerlos con qué? Con una tecnología más limpia. ¿Quién tiene esa tecnología? El inversionista extranjero. Entonces, la propuesta que siempre se hizo es, oiga, a estos pequeños mineros o artesanales hay que asociarlos con empresas más grandes y con ellos hacer una explotación limpia. Pero no ir al juego ese tonto de que te mando la policía, te bombardeo. Eso, además de un problema social, no está resolviendo el problema y no está permitiendo explotar una reserva importantísima que es casi del 30%. Gracias. Perfecto. Gracias, César. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de este conversatorio apasionante, retador, llena de complejidades, y apenas hemos tocado una partecita de este gran problema de la minería, del tema informal, el tema ambiental, el tema de la pobreza, el tema de la educación. Es decir, hay un abanico de temas que hemos más o menos pincelado esta noche. Estoy seguro que es el inicio de próximos debates, Pedro, César y todos los que están aquí en esta sala. Sin duda es un asunto de vital importancia para nuestro país, porque bueno, pues la economía se mueve fundamentalmente en este sector. Ya decíamos que es uno de los principales contribuyentes al Producto Bruto Interno de nuestra economía, por lo tanto merece especial atención. El tema de la minería informal o artesanal, como se quiera llamar, es todo un monográfico, todo un monográfico. El tema de accionariado comunal es todo un monográfico, porque detrás de ello hay muchísimo date, muchos argumentos, muchas propuestas. El tema de la ley del canon, el tema de la ley de regalías mineras, el tema mismo de revisar esa ley general de minería que data de más de 30 años, también es todo un tema. Así que, pero creo que hemos dado el primer paso. El primer paso de, como dice César tú, lanzar la idea, abrir el camino para que sigamos conversando sobre estos temas. Nos interesa a todos, la academia, el empresariado, el Estado, a todos interesa. Por lo tanto, el Instituto Internacional de Economía y Empresa está comprometido en esta tarea. A ustedes, amigos, amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Esperamos no haberlo defraudado. A ABS, que está transmitiendo esto en directo. Y Pedro, a ti, gracias por tus reflexiones, por tu aporte en este conversatorio. César, igualmente a ti y a todos. Muchísimas gracias y la grabación completa de esta presentación estará colgada en la página web del Instituto Internacional de Economía y Empresa. Quienes tengan interés en entrar ahí, pues ie.edo.p, ahí estará seguramente el abstract de este conversatorio hoy 29 de octubre 2022. Reitero mi agradecimiento. Muchísimas gracias a todos. Será hasta una próxima convocatoria. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos.